En un rincón apartado del opulento barrio de Los Nogales, vivía José, un jardinero humilde y dedicado. José había trabajado para la familia Montes durante más de una década, cuidando con esmero cada planta y flor del extenso jardín de la mansión. A pesar de su arduo trabajo, la familia Montes nunca valoró verdaderamente su dedicación. La señora de la casa, doña Isabel, lo trataba con frialdad, y su hermano Ricardo no perdía oportunidad para hacerle la vida imposible con comentarios despectivos y humillantes. Doña Isabel, una mujer de porte altivo y mirada severa, heredera de una vasta fortuna, siempre había vivido en una burbuja de lujos. Su hermano Ricardo, en cambio, era una sombra oscura en la familia. Adicto a las drogas y a los juegos de azar, su presencia solo traía problemas y vergüenza. Sin embargo, a pesar de sus vicios, Ricardo siempre fue protegido por Isabel, quien encubría sus fechorías y lo mantenía lejos de la justicia. José, con su carácter bondadoso y espíritu trabajador, soportaba en silencio los constantes insultos y desdenes. Su única motivación era proveer para su familia, su esposa María y sus dos hijos pequeños, Lucía y Juanito. Cada día, después de largas horas de trabajo, regresaba a su modesta casita en las afueras del barrio, donde encontraba consuelo en el amor de su familia. La crisis financiera no tardó en golpear la economía de la región. Los Montes, acostumbrados a la abundancia, se vieron de repente en una situación precaria. Las inversiones de don Francisco, esposo de Isabel, se desplomaron y las deudas comenzaron a acumularse. Desesperada por mantener las apariencias, Isabel empezó a vender sus joyas y objetos de valor. Una mañana, el caos estalló en la mansión. Las joyas más valiosas de Isabel habían desaparecido. Ricardo, tembloroso y nervioso, aprovechó la ocasión para inculpar a José. «¡Fue el jardinero!», gritó, con una expresión de falsa indignación. Isabel, cegada por el miedo a perderlo todo, decidió culpar a José sin pruebas. José fue despedido y echado de la mansión con acusaciones infundadas de robo. La humillación pública fue devastadora. Mientras salía de la propiedad con sus herramientas en mano, prometió en su corazón que algún día demostraría su inocencia y recuperaría su dignidad. Los días posteriores a la expulsión de José fueron un torbellino de caos y desesperación para la familia Montes. Sin las joyas y con las deudas apilándose, Isabel y Francisco se vieron obligados a vender la mansión. La noticia de su ruina se esparció rápidamente, y pronto aquellos que alguna vez los adularon y respetaron, comenzaron a evitarlos. Isabel, orgullosa y arrogante, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de su nueva situación. Ricardo, mientras tanto, continuaba con su vida de excesos, sin remordimiento alguno por haber inculpado injustamente a José. La pérdida de la fortuna familiar no le importaba mientras pudiera seguir con sus vicios. Isabel intentó mantener la fachada de dignidad, pero cada día era más difícil esconder la vergüenza y la desesperación. José, por su parte, luchaba por encontrar otro trabajo. Su reputación había sido manchada por las acusaciones de robo, y nadie quería contratar a un jardinero acusado de ladrón. Las noches en su humilde hogar se llenaron de preocupación y tristeza. María, siempre su apoyo incondicional, lo consolaba y le recordaba que la verdad siempre saldría a la luz. Una tarde, mientras caminaba por el mercado en busca de algún trabajo temporal, José escuchó rumores sobre la fiebre del oro en una región lejana. Cansado de las humillaciones y decidido a cambiar su destino, tomó una decisión valiente. «Iré a buscar oro», le dijo a María esa noche. «No puedo permitir que nuestra familia sufra por algo que no hice. Encontraré una manera de salir adelante». Con un nudo en el estómago, pero una determinación férrea, José se despidió de su familia y partió hacia las montañas. El viaje fue largo y arduo, pero la esperanza de encontrar oro lo mantuvo en pie. Llegó a un pequeño campamento minero, donde encontró trabajo como peón. Los días eran duros y las noches frías, pero cada pala de tierra que removía lo acercaba más a su sueño. Mientras tanto, en la ciudad, los Montes luchaban por adaptarse a su nueva vida. Sin la mansión y con sus bienes reducidos a lo mínimo,
se mudaron a un pequeño departamento en un barrio modesto. La arrogancia de Isabel no tardó en convertirse en amargura, y las tensiones entre los miembros de la familia aumentaron. Ricardo, sumido en su adicción, se volvió más agresivo y difícil de controlar. La caída de los Montes fue un recordatorio de que la riqueza no siempre trae felicidad ni estabilidad. Isabel comenzó a darse cuenta de los errores cometidos, pero el orgullo le impedía admitirlo. Mientras tanto, José continuaba cavando, cada vez más cerca de un hallazgo que cambiaría su vida para siempre. Pasaron meses desde que José se unió al campamento minero. Sus manos, acostumbradas a manejar herramientas de jardinería, ahora estaban endurecidas por el trabajo constante en la mina. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, José cavaba incansablemente, movido por la esperanza de encontrar oro. Los otros mineros, al verlo tan dedicado, comenzaron a respetarlo y lo apodaron el luchador. La vida en el campamento no era fácil. Las condiciones eran precarias y las provisiones escasas. A pesar de todo, José nunca perdió la esperanza. Recordaba a su familia en cada golpe de pico. Visualizaba el futuro que soñaba para ellos. Sus compañeros mineros, muchos de ellos con historias de desesperación similares, se convirtieron en una segunda familia para él. Un día, mientras excavaba en una veta prometedora, José sintió que su pico golpeaba algo diferente. Su corazón se aceleró. Con cuidado, comenzó a despejar la tierra alrededor del objeto, y para su asombro, descubrió una gran pepita de oro, la más grande que había visto en su vida. La noticia se esparció rápidamente por el campamento, y los mineros celebraron el hallazgo como si fuera propio. Con la venta del oro, José se convirtió en un hombre rico. Sin embargo, su humildad y bondad permanecieron intactas. Sabía que su fortuna no era solo para él, sino para mejorar la vida de su familia y de aquellos que lo habían apoyado. Decidió regresar a su hogar, pero no sin antes agradecer a sus compañeros mineros por su amistad y apoyo incondicional. Mientras tanto, en la ciudad, la situación de los Montes seguía deteriorándose. Isabel, que había vivido en una burbuja de privilegios, ahora enfrentaba la cruda realidad de la pobreza. Ricardo, cada vez más consumido por las drogas, se volvió violento y comenzó a robar para mantener su adicción. Francisco, abatido por la vergüenza y la impotencia, se distanció de su esposa, culpándola por su caída. Cuando José llegó a su casa, fue recibido con lágrimas de alegría y abrazos por su familia. María, Lucía y Juanito no podían creer lo que veían. Un José fuerte y victorioso, cargado de regalos y provisiones. Con su nueva fortuna, José compró una casa modesta, pero cómoda, y aseguró un futuro brillante para sus hijos. Sin embargo, a pesar de su éxito, el recuerdo de la humillación sufrida seguía presente en su mente. Decidió que era hora de dar una lección a aquellos que lo habían despreciado. Planeó una estrategia para contratarlos, disfrazado para que no lo reconocieran, y ponerlos en trabajos humillantes y pesados. No lo hacía por venganza, sino para que aprendieran una valiosa lección sobre humildad y respeto. José pasó varios días planeando cuidadosamente su siguiente paso. No deseaba venganza, sino justicia. Quería que los Montes entendieran el dolor de la humillación y aprendieran la importancia de la humildad y el respeto. Con su nueva fortuna, José adquirió una propiedad en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos amargos de su antiguo empleo. Allí, construyó un jardín majestuoso, más grande y hermoso que cualquier otro que hubiese cuidado. Su primer paso fue crear una nueva identidad. Se dejó crecer la barba, cambió su estilo de vestir y adoptó el nombre de Don Felipe, un empresario de apariencia seria y voz grave. Con su disfraz completo, José regresó a la ciudad, donde sabía que encontraría a los Montes en su estado de decadencia. Isabel y Francisco, luchando por sobrevivir, habían comenzado a buscar trabajos modestos. Isabel, quien jamás había trabajado en su vida, se enfrentaba ahora a la dura realidad de no encontrar empleo.
Ricardo, por su parte, continuaba hundiéndose en su adicción, lo que complicaba aún más la situación familiar. Una mañana, José, bajo la identidad de don Felipe, se presentó en el mercado donde Isabel intentaba vender algunos objetos personales. Con su voz firme y autoritaria, se dirigió a ella. «Señora, he escuchado que está buscando trabajo. Necesito empleados para cuidar de mi jardín y hacer trabajos pesados. ¿Está interesada?» Isabel, desesperada y sin opciones, aceptó de inmediato. «Sí, señor, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa», respondió con voz temblorosa. José la observó con una mezcla de compasión y determinación. «Bien, preséntese mañana a las 8 en punto en esta dirección. No tolero la impuntualidad». El siguiente paso fue encontrar a Ricardo. Sabía que no sería difícil, ya que su adicción lo llevaba a frecuentar lugares conocidos por todos. José lo encontró en una taberna, rodeado de otros adictos y en un estado deplorable. Sin mostrar reconocimiento, José le ofreció el mismo trato. «Necesito manos fuertes para trabajos en mi propiedad. Te pagaré bien si trabajas duro». Ricardo, necesitado de dinero para su adicción, aceptó sin pensarlo. Al día siguiente, Isabel y Ricardo se presentaron en la propiedad de don Felipe. José, disfrazado, los recibió y les asignó tareas duras y humillantes. Isabel, acostumbrada a la vida de lujos, se encontró de rodillas en el barro, arrancando malas hierbas, mientras Ricardo, con las manos temblorosas, cargaba pesados sacos de tierra. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que la habían llevado hasta allí. Ricardo, aunque resentido, empezó a mostrar signos de arrepentimiento. José, observando desde las sombras, veía cómo poco a poco la lección que quería impartir empezaba a hacer efecto. Cada día que pasaba, Isabel y Ricardo enfrentaban nuevas tareas en la propiedad de don Felipe. Isabel, que antes ordenaba a los sirvientes sin siquiera mirarlos a los ojos, ahora se encontraba lavando suelos y limpiando establos. El esfuerzo físico era agotador, y las condiciones eran duras. Sin embargo, Isabel, movida por la necesidad, trabajaba sin quejarse. Ricardo, por otro lado, luchaba constantemente contra los síntomas de abstinencia. A menudo, su frustración se transformaba en ira, pero el constante recordatorio de que necesitaba el dinero para su adicción lo mantenía trabajando. José, disfrazado de don Felipe, observaba desde la distancia, viendo cómo el peso de la humillación comenzaba a cambiar sus actitudes. Una tarde, mientras Isabel recogía ramas caídas en el jardín, José se le acercó. «Señora, parece que no está acostumbrada a este tipo de trabajo», comentó con voz neutral. Isabel, sin levantar la vista, respondió con un tono de cansancio y resignación. «No lo estoy, pero hago lo que tengo que hacer». José notó un cambio en ella. La altivez había desaparecido, reemplazada por una cierta humildad. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles para que aprendamos lecciones importantes, dijo José, esperando sembrar la semilla de la reflexión en su mente. Mientras tanto, Ricardo, obligado a trabajar en los establos, comenzó a hablar con otros trabajadores, escuchando sus historias de lucha y superación. Por primera vez, empezó a ver más allá de su propia miseria y a comprender el valor del esfuerzo honesto. Una noche, exhausto y sucio, se encontró pensando en José, el jardinero al que habían acusado injustamente. La culpa comenzó a pesar en su conciencia. María, preocupada por el bienestar de José, lo visitaba regularmente en su nueva propiedad. Aunque desconocía el plan de su esposo, lo apoyaba incondicionalmente. José, sabiendo que su objetivo estaba cerca, le aseguraba que todo estaba bien. «Pronto verán la verdad», le decía, convencido de que su lección estaba funcionando. A medida que las semanas pasaban, Isabel y Ricardo comenzaron a mostrar signos de cambio. Isabel, al ver a otros trabajadores y escuchar sus historias, empezó a valorar el esfuerzo y la dignidad en el trabajo humilde. Ricardo, por su parte, empezó a mostrar remordimientos por sus acciones pasadas y a buscar formas de redimirse. José, observando estos cambios,
sintió una mezcla de satisfacción y compasión. Sabía que era el momento de dar un paso más. Decidió que los montes estaban listos para la siguiente fase de su lección, una que los llevaría a confrontar directamente sus errores y buscar el verdadero perdón y redención. José sintió que había llegado el momento de llevar su plan al siguiente nivel. Los montes comenzaban a mostrar signos de arrepentimiento, pero aún faltaba una pieza crucial: la confrontación directa con su pasado. Decidió organizar una reunión en su propiedad, bajo el pretexto de una celebración por el éxito del jardín. Envió invitaciones a todos sus empleados, incluyendo a Isabel y Ricardo. La invitación mencionaba un banquete y una ceremonia especial en honor a los trabajadores más dedicados. Isabel, aunque sorprendida por la invitación, aceptó con gratitud, mientras Ricardo veía la oportunidad como un respiro de las duras tareas diarias. La noche de la celebración, la propiedad estaba adornada con luces y flores, creando una atmósfera mágica. José, aún disfrazado de Don Felipe, observaba desde la distancia, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando todos los invitados estuvieron presentes, tomó la palabra. «Queridos amigos y trabajadores», comenzó José, «esta noche celebramos el esfuerzo y la dedicación de todos ustedes. Sin embargo, hay algo más que quiero compartir. En esta vida, las apariencias pueden engañar, y es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz». Isabel y Ricardo, sentados entre la multitud, se miraron con curiosidad. José continuó: «Quiero contarles una historia sobre un hombre humilde que fue injustamente acusado y humillado. Ese hombre era un jardinero que trabajaba para una familia rica, y fue acusado de robar algo que no había tomado». La sorpresa comenzó a dibujarse en los rostros de Isabel y Ricardo. José, con voz firme, prosiguió: «Esa acusación fue una mentira para cubrir los errores de otro miembro de la familia. A pesar de su sufrimiento, este hombre nunca perdió la esperanza ni la bondad en su corazón». José hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los presentes. «Ese hombre soy yo», dijo finalmente, quitándose la barba falsa y revelando su verdadera identidad. «Soy José, el jardinero al que acusaron y humillaron». El silencio en la sala fue ensordecedor. Isabel y Ricardo estaban estupefactos, incapaces de creer lo que veían. José los miró con compasión y determinación. «Los he traído aquí para que comprendan el dolor que causaron y para que aprendan que el respeto y la humanidad son más valiosos que cualquier riqueza». Isabel, con lágrimas en los ojos, se levantó y caminó hacia José. «Lo siento tanto, José», dijo con voz quebrada. Ricardo, siguiendo su ejemplo, se acercó también, incapaz de sostener la mirada de su antiguo jardinero. «Yo no sé qué decir», murmuró, visiblemente afectado. José, con una mezcla de satisfacción y compasión, los abrazó. «El perdón es el primer paso hacia la redención», dijo suavemente. «A partir de hoy, trabajaremos juntos para reconstruir nuestras vidas con respeto y dignidad». Después de la revelación impactante de José, la atmósfera en la propiedad cambió drásticamente. Isabel y Ricardo, aún procesando la verdad, comenzaron a ver a José bajo una nueva luz. El peso de sus acciones pasadas se hacía sentir en cada mirada, y ambos comprendieron la profundidad del sufrimiento que le habían causado. Los días siguientes a la reunión fueron de reflexión y arrepentimiento. Isabel, en particular, empezó a cuestionar cada decisión que había tomado. Su orgullo y arrogancia la habían cegado, y ahora, frente a la realidad, no podía evitar sentirse avergonzada. Ricardo, luchando contra sus demonios internos, comenzó a asistir a reuniones de apoyo para su adicción. El trabajo duro y la sinceridad de los otros asistentes lo inspiraron a cambiar. José, observando estos cambios, decidió darles una nueva oportunidad. Sin revelar sus intenciones, comenzó a asignarles tareas que no solo eran menos humillantes, sino que también les permitían redescubrir sus habilidades y talentos. Isabel fue encargada de coordinar el mantenimiento del jardín, utilizando su ojo para el detalle en beneficio de la belleza natural.
Ricardo, por su parte, fue asignado a la creación de nuevas áreas de cultivo, un trabajo que le permitió canalizar su energía. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en una nueva sección del jardín, José se acercó y le ofreció un vaso de limonada. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo con una sonrisa genuina. Isabel, sorprendida por la amabilidad de José, sonrió tímidamente. «Gracias, José, estoy aprendiendo mucho, y no solo sobre jardinería». José asintió, entendiendo el significado más profundo de sus palabras. «El trabajo duro y el respeto por los demás son lecciones valiosas», dijo. «Todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar quiénes realmente somos». Mientras tanto, Ricardo, sudoroso pero satisfecho, terminaba de plantar una fila de arbustos. La actividad física y el compromiso con una tarea significativa lo ayudaban a mantenerse enfocado y alejado de las tentaciones. Cada día se sentía más fuerte y más decidido a cambiar su vida. La transformación de Isabel y Ricardo no pasó desapercibida para los demás empleados de la propiedad. Su cambio de actitud y su dedicación al trabajo ganaron el respeto y la admiración de todos. La propiedad de Don Felipe, ahora un lugar de belleza y armonía, se convirtió en un símbolo de redención y segundas oportunidades. Un día, José reunió a todos los empleados y con voz firme y llena de esperanza anunció: «A partir de ahora, esta propiedad será un refugio para aquellos que buscan redimirse y construir un futuro mejor. Todos los que trabajen aquí serán tratados con respeto y dignidad». Isabel y Ricardo, de pie entre la multitud, sintieron una profunda gratitud y compromiso. Sabían que aún tenían un largo camino por recorrer, pero también sabían que no estaban solos. Con el apoyo de José y la comunidad que habían creado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío y construir una nueva vida basada en el respeto y la humanidad. Con el paso de los días, la propiedad de José se transformó en un oasis de esperanza y renovación. Isabel y Ricardo, que al principio habían aceptado los trabajos con renuencia, comenzaron a encontrar satisfacción en sus labores diarias. Isabel, con su ojo crítico y su sentido del estilo, empezó a diseñar nuevas áreas del jardín que no solo embellecían el lugar, sino que también atraían a visitantes de la ciudad. Ricardo, por su parte, encontró en la jardinería una especie de terapia. Cada planta que cuidaba, cada árbol que podaba, era un paso más hacia su redención personal. Empezó a hablar abiertamente sobre su lucha contra la adicción y se convirtió en un modelo a seguir para otros empleados que enfrentaban sus propios desafíos. José, viendo el progreso de Ricardo, se sintió orgulloso de haberle dado una segunda oportunidad. Una mañana, mientras Isabel y Ricardo trabajaban juntos en una nueva sección del jardín, José se acercó con una propuesta inesperada. «He estado pensando», dijo. «Este jardín tiene el potencial de ser algo más que un refugio. Podríamos abrirlo al público, crear un espacio donde la gente pueda venir a disfrutar de la naturaleza y aprender sobre el valor del trabajo honesto y la redención». Isabel y Ricardo intercambiaron miradas de sorpresa y entusiasmo. «Sería maravilloso», respondió Isabel. «Podríamos organizar talleres, eventos y actividades comunitarias. Sería una forma de retribuir a la comunidad y enseñar a otros lo que hemos aprendido». José asintió, satisfecho con la respuesta. «Así es. Quiero que ustedes dos lideren este proyecto. Confío en su capacidad para hacerlo realidad». Isabel, conmovida por la confianza de José, aceptó con gratitud. Ricardo, aunque nervioso por la responsabilidad, también estuvo de acuerdo. Sabía que esta era una oportunidad única para demostrar su valía y contribuir de manera significativa. Con el nuevo proyecto en marcha, la vida en la propiedad de José adquirió un nuevo propósito. Isabel y Ricardo trabajaron incansablemente, planificando eventos y creando programas educativos. La comunidad respondió con entusiasmo y pronto el jardín se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades y procedencias. La apertura oficial del jardín al público fue un evento memorable,
Familias enteras acudieron para disfrutar de la belleza del lugar y participar en las actividades organizadas por Isabel y Ricardo. José, observando desde un rincón, sintió una profunda satisfacción. Su plan había funcionado mejor de lo que había imaginado. Mientras caminaba entre los visitantes, escuchó a una mujer comentar: «Es increíble cómo este lugar transmite paz y esperanza. Se nota que quienes lo cuidan lo hacen con amor y dedicación». José sonrió, sabiendo que Isabel y Ricardo habían encontrado su camino hacia la redención. Esa noche, al cerrar el jardín, Isabel y Ricardo se acercaron a José. «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros», dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. «Nos has dado una nueva vida y una oportunidad para redimirnos». Ricardo asintió, compartiendo el sentimiento de gratitud. José los abrazó con calidez. «La verdadera redención viene del corazón. Ustedes han demostrado que con esfuerzo y humildad es posible superar cualquier adversidad. Estoy orgulloso de ustedes». Mientras el jardín florecía y se convertía en un lugar de paz y comunidad, las sombras del pasado aún acechaban a Isabel y Ricardo. Aunque habían logrado redimirse a través del trabajo duro y la dedicación, los recuerdos de sus acciones pasadas los perseguían, especialmente las mentiras que habían dicho sobre José. Una tarde, mientras organizaban un evento comunitario, un hombre desconocido llegó al jardín. Su presencia causó una inquietud inmediata. Tenía un semblante severo y un aire de autoridad. Al acercarse a Isabel, le extendió una carta. «Soy un investigador privado», dijo, «y he estado siguiendo el rastro de un caso de robo de joyas de hace varios años». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo, que estaba cerca, se unió a la conversación preocupado. «¿Qué quiere decir?», preguntó tratando de mantener la calma. El investigador los miró con seriedad. «Las joyas que supuestamente fueron robadas hace años pertenecían a la familia Montes, ¿cierto? Las investigaciones han llevado a nuevas pistas y necesito hablar con ustedes sobre ese incidente». Isabel y Ricardo se miraron, nerviosos. Sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Sí, pertenecían a nuestra familia», admitió Isabel con voz temblorosa. «Pero fue un malentendido. Acusamos a un hombre inocente, José, de haberlas robado, pero no fue él». El investigador arqueó una ceja. «Entonces, ¿quién fue?», preguntó. Ricardo, con un suspiro profundo, confesó: «Fue mi culpa. Las joyas desaparecieron por mi adicción. Las vendí para conseguir dinero para drogas». Isabel intentó protegerme inculpando a José, pero él no tuvo nada que ver. José los miró con compasión. «El perdón no borra el pasado, pero puede sanar las heridas. Han demostrado que pueden cambiar y aprender de sus errores. Sigamos adelante, construyendo algo positivo a partir de esto». Ricardo, conmovido, prometió: «Haré todo lo posible para ser una mejor persona, no solo por mí, sino por todos a los que he lastimado». La sombra del pasado había sido confrontada, y aunque las cicatrices permanecían, el camino hacia la redención y la paz estaba más claro que nunca. La propiedad de José seguía siendo un símbolo de esperanza y segundas oportunidades, donde el respeto y la humanidad prevalecían sobre los errores del pasado. El investigador asintió, tomando nota. «Aprecio su honestidad. La justicia debe seguir su curso, pero considerando que José ha decidido no presentar cargos, esto podría resolverse de manera diferente». Mientras el investigador se alejaba, Isabel y Ricardo sintieron una mezcla de alivio y culpa. Sabían que aún tenían mucho por hacer para enmendar sus errores. Esa noche, se reunieron con José en la casa principal. Le contaron todo sobre la visita del investigador y sus confesiones. José, con su característica calma, los escuchó atentamente. «Sabía que eventualmente tendrían que enfrentar su pasado», dijo con suavidad. «La verdad siempre encuentra su camino». Isabel, con lágrimas en los ojos, dijo: «José, hemos cometido muchos errores. Te pedimos perdón de corazón. No hay palabras para describir nuestra vergüenza y arrepentimiento».
La tranquilidad del jardín se vio interrumpida una mañana por la llegada de una figura inesperada. Doña Carmen, una antigua amiga de la familia Montes, apareció en la entrada de la propiedad. Su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación. Isabel, al verla, sintió una punzada de ansiedad. Doña Carmen había sido una confidente en los tiempos de riqueza y privilegio. «Isabel, querida, ¿cómo estás?», preguntó doña Carmen, extendiendo los brazos para un abrazo. Isabel, aunque sorprendida, respondió con cortesía, aunque la tensión era palpable. «Doña Carmen, qué sorpresa verte aquí. ¿A qué debemos tu visita?», preguntó Isabel, intentando mantener la calma. Doña Carmen observó el jardín con una expresión de asombro. «He escuchado rumores sobre este lugar y sobre ti, Isabel. Decidí venir a ver por mí misma. Este jardín es hermoso, un verdadero oasis. ¿Es cierto que tú y Ricardo están trabajando aquí?». Isabel asintió. «Sí, hemos encontrado un nuevo propósito aquí. Nos ha enseñado mucho sobre el trabajo duro y la humildad». Doña Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Nunca pensé que te vería en una situación así. Pero debo decir que me alegra verte bien. He oído tantas cosas sobre la crisis y lo que ocurrió con las joyas». Ricardo, que había estado escuchando desde una distancia, se acercó. «Doña Carmen, cometimos muchos errores en el pasado, pero estamos tratando de enmendar nuestros caminos y aprender de nuestros errores». Doña Carmen asintió comprendiendo. «La vida tiene maneras curiosas de enseñarnos lecciones. Me alegra ver que están encontrando su camino. ¿Y qué hay de José? ¿Dónde está?». Isabel y Ricardo intercambiaron una mirada antes de responder. «José es quien ha hecho todo esto posible», dijo Isabel. «Él es el dueño de esta propiedad y nos ha dado una segunda oportunidad». Doña Carmen parecía sorprendida. «¿José? ¿El jardinero? ¡Qué increíble! Nunca hubiera imaginado que terminarían trabajando para él». En ese momento, José apareció, saludando cordialmente a doña Carmen. «Bienvenida a nuestro jardín, doña Carmen. Es un placer tenerla aquí». Doña Carmen, aún sorprendida, sonrió. «José, has logrado algo maravilloso aquí, y escuchar cómo has ayudado a Isabel y Ricardo es inspirador. Eres un hombre de gran corazón». José sonrió humildemente. «Todos merecen una segunda oportunidad. El trabajo honesto y la dedicación pueden cambiar vidas. Estoy feliz de haber podido ayudar». Doña Carmen pasó el resto del día recorriendo el jardín, impresionada por su belleza y la historia de redención que representaba. Al final de la visita, se despidió de Isabel y Ricardo con palabras de aliento y esperanza. «Lo que están haciendo aquí es admirable. Sigan adelante, y recuerden que siempre hay una oportunidad para el cambio y la redención». Cuando doña Carmen se fue, Isabel y Ricardo se sintieron más fortalecidos. Sabían que el camino hacia la redención era largo, pero con el apoyo de José y la comunidad estaban en el camino correcto. La visita de doña Carmen había reforzado su determinación de seguir trabajando duro y reconstruir sus vidas con dignidad y respeto. A medida que el jardín prosperaba, nuevas tensiones comenzaron a surgir. Aunque Isabel y Ricardo se habían adaptado a su nueva vida, no todos los empleados veían con buenos ojos su presencia. Algunos trabajadores, que conocían la historia de José y su injusto despido, resentían que los Montes tuvieran una segunda oportunidad tan fácilmente. Ana, una empleada antigua y muy respetada en la propiedad, comenzó a expresar su descontento. «No entiendo por qué José les da tantas oportunidades. Después de todo lo que le hicieron, deberían estar en la cárcel, no aquí trabajando como si nada», decía a menudo a otros empleados. Los rumores y las quejas comenzaron a circular, creando un ambiente de desconfianza y resentimiento. José, consciente de las tensiones, decidió abordar el problema de frente. Convocó a una reunión con todos los empleados en el granero, un lugar que solía utilizar para encuentros comunitarios. «Entiendo que algunos de ustedes tengan preocupaciones sobre Isabel y Ricardo», comenzó José, con voz firme pero calmada. «Pero quiero recordarles que este lugar se basa en la redención y las segundas oportunidades.
Todos hemos cometido errores, y todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer. Ana, sin embargo, no estaba convencida. José, con todo el respeto, ellos te hicieron mucho daño. ¿Cómo puedes confiar en que han cambiado realmente? José la miró con empatía. Ana, todos merecemos una segunda oportunidad. Isabel y Ricardo han mostrado un verdadero compromiso con el cambio. Los he observado de cerca, y sé que están aquí para redimirse. Además, este jardín es un símbolo de esperanza para todos nosotros. No podemos construir un futuro mejor si no estamos dispuestos a perdonar y avanzar. Las palabras de José resonaron entre los empleados. Aunque no todos estaban convencidos de inmediato, empezaron a ver las cosas desde la perspectiva de José. Isabel y Ricardo, al enterarse de la reunión, decidieron que debían hacer más para ganarse la confianza de sus compañeros. Ricardo, en particular, tomó la iniciativa. Empezó a trabajar en proyectos comunitarios fuera del jardín, ofreciendo su ayuda en la construcción de un parque infantil y organizando actividades para los niños del vecindario. Su dedicación y sinceridad comenzaron a cambiar las percepciones. Isabel, por su parte, decidió compartir su historia con los demás empleados. En un encuentro informal, habló abiertamente sobre sus errores y su camino hacia la redención. Sé que muchos de ustedes desconfían de nosotros y lo entiendo. Cometimos errores graves y estamos aquí para enmendarlos. No pedimos que olviden, pero sí que nos den la oportunidad de demostrar que hemos cambiado. Las palabras de Isabel y las acciones de Ricardo comenzaron a suavizar las tensiones. Poco a poco, los empleados empezaron a aceptar su presencia y a reconocer su esfuerzo genuino por hacer las cosas bien. José, observando estos cambios, se sintió aliviado. Sabía que la redención no era un camino fácil, pero estaba convencido de que con esfuerzo y sinceridad todos podían encontrar su lugar en el jardín de la esperanza. A medida que Ricardo continuaba trabajando arduamente en sus proyectos comunitarios, comenzó a notar un cansancio inusual y persistente. Al principio, pensó que era solo el resultado del arduo trabajo físico al que no estaba acostumbrado. Pero con el tiempo, el agotamiento se volvió insoportable. Además, empezó a tener dolores de cabeza constantes y una fiebre intermitente que lo debilitaba. Una tarde, mientras trabajaba en el parque infantil, Ricardo se desplomó repentinamente. Los otros trabajadores, alarmados, llamaron a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Isabel, al enterarse, corrió al hospital con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. En el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas y pronto llegaron a un diagnóstico. Ricardo tenía una grave infección que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. La combinación de su pasado abuso de drogas y el reciente esfuerzo físico había debilitado su sistema inmunológico, haciéndolo susceptible a enfermedades. Isabel, angustiada, se sentó junto a la cama de Ricardo. «Lo siento tanto, Ricardo. No debía haber permitido que trabajaras tanto sin asegurarnos de tu salud», dijo, con lágrimas en los ojos. Ricardo, débil pero consciente, intentó consolarla. «No es tu culpa, Isabel. Yo quería hacer esto. Quería demostrar que puedo cambiar, que puedo ser mejor». José, al enterarse de la noticia, también acudió al hospital. Ver a Ricardo tan frágil lo llenó de compasión. Aunque Ricardo había sido una fuente de mucho dolor en su vida, José sabía que el verdadero perdón y la redención implicaban apoyar a aquellos que intentaban cambiar. «Ricardo», dijo José con voz suave pero firme, «vamos a asegurarnos de que recibas el tratamiento que necesitas. Todos merecen una segunda oportunidad, y tú has demostrado que estás dispuesto a trabajar por la tuya». Los días siguientes fueron un desafío para todos. Isabel pasaba cada momento libre en el hospital, al lado de Ricardo, mientras José y los otros empleados se aseguraban de que todo siguiera funcionando en la propiedad. La comunidad, al enterarse de la situación de Ricardo, también mostró su apoyo, organizando colectas y ofreciendo su ayuda de diversas maneras. Mientras Ricardo luchaba por su vida, la relación entre Isabel y José se fortaleció. Isabel, viendo la bondad y la compasión de José,
se sentía cada vez más agradecida por la segunda oportunidad que les había dado. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», le dijo un día, conmovida por su generosidad. José, con una sonrisa tranquila, respondió: «El verdadero perdón no solo es para quien lo recibe, sino también para quien lo otorga. Ayudándoles, también he encontrado paz». La enfermedad de Ricardo fue un recordatorio doloroso de los errores del pasado, pero también una oportunidad para la redención y el crecimiento. Isabel y Ricardo, a pesar de los desafíos, continuaron luchando, apoyados por José y la comunidad. La esperanza y la humanidad que florecían en el jardín se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas mientras Ricardo permanecía en el hospital, luchando contra su enfermedad. Isabel nunca se apartaba de su lado, y José visitaba regularmente para asegurarse de que todo estuviera en orden y para ofrecer su apoyo. Durante este tiempo, Ricardo tuvo muchas oportunidades para reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Una tarde, mientras Isabel estaba fuera del cuarto, José se sentó junto a la cama de Ricardo. «Ricardo», comenzó, «sé que has pasado por mucho, y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Pero también debes estar dispuesto a ayudarte a ti mismo». Ricardo, con voz débil, respondió: «Lo sé, José. He cometido tantos errores, pero quiero cambiar. Quiero ser alguien de quien mis padres estarían orgullosos». José asintió, viendo la sinceridad en los ojos de Ricardo. «El primer paso es perdonarte a ti mismo. La redención es un camino largo, pero no tienes que recorrerlo solo». Los días siguientes, Ricardo mostró una notable mejoría. Con el tratamiento adecuado y el apoyo constante de Isabel y José, su salud comenzó a estabilizarse. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo motivó a hacer un cambio real en su vida. Decidió unirse a un programa de rehabilitación para adicciones, decidido a superar sus demonios de una vez por todas. Cuando finalmente fue dado de alta del hospital, Ricardo regresó al jardín con una nueva perspectiva. Los empleados, que habían seguido su progreso, lo recibieron con una mezcla de alivio y esperanza. Ricardo, agradecido por la segunda oportunidad, se dirigió a ellos con humildad. «Quiero agradecerles a todos por su apoyo», dijo. «Sé que no ha sido fácil aceptarnos a Isabel y a mí, pero estamos aquí para demostrar que podemos cambiar. Prometo trabajar más duro que nunca para ganarme su confianza y respeto». Isabel, orgullosa de su hermano, también tomó la palabra. «La experiencia de casi perder a Ricardo me ha enseñado el verdadero valor de la vida y el perdón. Estamos aquí para trabajar juntos y construir un futuro mejor para todos». José, viendo la determinación en ambos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que Isabel y Ricardo estaban en el camino correcto. «Este jardín es un lugar de segundas oportunidades», dijo. «Aquí, todos trabajamos juntos para superar nuestros errores y construir algo hermoso». Con el tiempo, Ricardo y Isabel se integraron aún más en la comunidad del jardín. Ricardo, con su nueva sobriedad y enfoque, se convirtió en un pilar de apoyo para otros empleados que enfrentaban sus propias luchas. Isabel, utilizando su experiencia y habilidades, ayudó a organizar eventos y talleres que beneficiaban a la comunidad. La transformación de Isabel y Ricardo no solo impactó sus vidas, sino también las de aquellos a su alrededor. El jardín de José se convirtió en un símbolo de esperanza, redención y la capacidad del ser humano para cambiar y crecer. Una tarde, mientras el sol se ponía, Isabel, Ricardo y José se reunieron en el jardín, observando el fruto de su arduo trabajo. «Hemos recorrido un largo camino», dijo José con una sonrisa, «y aún nos queda mucho por hacer, pero estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos». Isabel y Ricardo, conmovidos, asintieron. Sabían que, con el apoyo de José y la comunidad, podían enfrentar cualquier desafío y continuar construyendo un futuro basado en el respeto, la humildad y el amor. Con el jardín prosperando y la comunidad más unida que nunca,
Isabel y Ricardo continuaron demostrando su compromiso con la redención y el trabajo duro. Un día, mientras Isabel supervisaba la plantación de nuevas flores, recibió una llamada inesperada. Era de una antigua amiga de la familia, Elena, que había oído hablar de su transformación y quería verla. Elena, una mujer de negocios exitosa, se reunió con Isabel en el jardín. «He oído tantas cosas buenas sobre lo que estás haciendo aquí», dijo Elena con una sonrisa. «Me alegra ver que has encontrado un propósito y estás ayudando a otros». Isabel, agradecida por las palabras de Elena, respondió: «Gracias, Elena. Este lugar nos ha dado una segunda oportunidad y estamos haciendo lo mejor para aprovecharla». Después de una larga conversación, Elena hizo una oferta sorprendente. «Estoy buscando a alguien con tu experiencia para gestionar un nuevo proyecto en mi empresa. Sé que has pasado por mucho, pero creo que tu historia y tu dedicación pueden inspirar a otros. ¿Te gustaría unirte a mi equipo?». Isabel, sorprendida por la oferta, sintió una mezcla de emociones. «Es una oferta increíble, Elena, pero no estoy segura de estar lista para dejar el jardín. Este lugar significa mucho para mí y para Ricardo». Elena asintió, comprendiendo sus dudas. «Lo entiendo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Solo quería ofrecerte esta oportunidad porque creo en tu capacidad de liderazgo y en tu potencial para hacer una diferencia en un ámbito más amplio». Esa noche, Isabel compartió la oferta con José y Ricardo. «Elena me ofreció un trabajo en su empresa. Es una gran oportunidad, pero no estoy segura de dejar el jardín», dijo, visiblemente conflictuada. José, siempre comprensivo, respondió: «Isabel, esta es una decisión importante. Lo que has hecho aquí es admirable, pero también entiendo que podrías tener un impacto aún mayor en otro lugar. Lo que decidas, te apoyaremos». Ricardo, quien había visto el cambio en su hermana, agregó: «Isabel, esta es tu oportunidad de demostrar tu valor y habilidades en un nuevo ámbito. Sé que puedes hacerlo. Y siempre puedes regresar al jardín cuando lo necesites». Isabel pasó los días siguientes reflexionando sobre la oferta. El jardín había sido su refugio y lugar de redención, pero también sentía que tenía la capacidad de inspirar a otros más allá de sus confines. Finalmente, decidió aceptar la oferta de Elena, con la condición de que pudiera seguir involucrada en el jardín de alguna manera. La noticia de su decisión fue recibida con apoyo y cariño por parte de todos en el jardín. José organizó una pequeña celebración para despedirla y agradecerle por todo lo que había hecho. «Isabel, tu dedicación y trabajo han sido fundamentales para la transformación de este lugar. Te deseamos todo el éxito en tu nuevo camino», dijo José durante la celebración. Isabel, emocionada, respondió: «Gracias a todos por su apoyo. Este jardín siempre será una parte importante de mi vida, y prometo regresar y seguir contribuyendo en lo que pueda». El día de su partida, Isabel se despidió de cada uno de los empleados, asegurándoles que siempre llevaría consigo las lecciones y experiencias del jardín. Ricardo, conmovido, la abrazó y le deseó lo mejor. Isabel partió hacia su nueva aventura con el corazón lleno de gratitud y esperanza, sabiendo que el jardín siempre estaría allí como un recordatorio de su viaje de redención y la importancia de las segundas oportunidades. Isabel comenzó su nuevo trabajo con Elena llena de nervios y entusiasmo. La transición no fue fácil, pero su experiencia en el jardín le había enseñado el valor del trabajo duro y la humildad. Rápidamente se adaptó a su nuevo entorno, ganándose el respeto de sus colegas con su dedicación y ética de trabajo. Aunque estaba ocupada con sus nuevas responsabilidades, Isabel nunca se olvidó del jardín. Regularmente, se mantenía en contacto con José y Ricardo, asegurándose de que todo estuviera bien y ofreciendo su ayuda cuando podía. El jardín seguía siendo una parte fundamental de su vida, un símbolo de su redención y crecimiento personal. Ricardo, por su parte, continuaba su camino hacia la recuperación. Con el apoyo constante de José y la comunidad, se mantenía firme en su compromiso de mantenerse sobrio y de ser una mejor persona. Su progreso era evidente, y se había convertido en un ejemplo para otros en la comunidad. Un día,
Isabel decidió organizar una visita sorpresa al jardín. Al llegar, fue recibida con abrazos y sonrisas por todos los empleados. La alegría de ver a Isabel nuevamente unió a todos, y la celebración fue emotiva y llena de gratitud. Isabel, al ver el progreso y la belleza del jardín, sintió una profunda satisfacción. Sabía que, a pesar de los desafíos, había encontrado su propósito y había logrado inspirar a otros a hacer lo mismo. El jardín, con su belleza y serenidad, seguía siendo un faro de esperanza y redención para todos. Mientras Isabel continuaba con su nueva vida y Ricardo seguía trabajando en el jardín, José recibió una carta inesperada. Era de un donante anónimo que expresaba su admiración por el trabajo en el jardín y ofrecía una generosa donación para expandir el proyecto. La carta decía: «He visto el cambio y la esperanza que este lugar ha traído a la comunidad. Quiero ayudar a que crezca y alcance a más personas». José, intrigado pero agradecido, compartió la noticia con los empleados. La donación permitiría no solo mejorar las instalaciones, sino también ofrecer más programas y talleres para la comunidad. Todos estaban emocionados por las posibilidades que esta nueva oportunidad traía. Ricardo, inspirado por la generosidad del donante, sugirió que se usara parte de los fondos para crear un programa de rehabilitación y apoyo para personas con adicciones, basado en su propia experiencia. «Podríamos ayudar a muchos como yo», dijo con entusiasmo. José estuvo de acuerdo y vio en esto una excelente forma de expandir la misión del jardín. El misterio del donante anónimo creó un aire de intriga en la comunidad. ¿Quién podría estar detrás de tan generoso gesto? Mientras las especulaciones crecían, el jardín se preparaba para una nueva fase de crecimiento y esperanza, siempre con la misión de ofrecer segundas oportunidades y transformar vidas. Con la generosa donación, el jardín comenzó a expandirse rápidamente. José y Ricardo trabajaron arduamente para implementar nuevas áreas dedicadas a la rehabilitación y el apoyo comunitario. Se construyeron instalaciones modernas y se contrataron profesionales para dirigir los nuevos programas. El jardín ahora contaba con un centro de asesoramiento, una sala de reuniones para grupos de apoyo y talleres para enseñar habilidades prácticas a los miembros de la comunidad. La transformación fue impresionante y el impacto positivo se sintió rápidamente. Las personas acudían en busca de ayuda y orientación, encontrando en el jardín un lugar seguro y acogedor. Isabel, aunque ocupada con su trabajo, visitaba el jardín con frecuencia para ver los avances y ofrecer su apoyo. Estaba orgullosa de lo que habían logrado y de cómo el jardín seguía siendo un faro de esperanza para tantos. En una de sus visitas, se encontró con Ana, la empleada que anteriormente había expresado sus dudas. «Isabel, debo admitir que estaba equivocada», dijo Ana con sinceridad. «Lo que tú y Ricardo han hecho aquí es admirable. Este lugar ha cambiado muchas vidas, incluida la mía». Isabel sonrió, agradecida por las palabras de Ana. «Gracias, Ana. Todos merecemos una segunda oportunidad, y me alegra ver cómo este jardín ha unido a la comunidad». La expansión del jardín no solo mejoró la infraestructura, sino que también fortaleció el espíritu de colaboración y apoyo entre todos. La visión de José de un lugar de segundas oportunidades se había realizado plenamente, y la comunidad estaba más unida que nunca. Un día, mientras José revisaba la correspondencia, encontró otra carta del donante anónimo. Esta vez, la carta revelaba la identidad del benefactor. Era doña Carmen, la amiga de la familia Montes, que había visitado el jardín meses atrás. En la carta, doña Carmen explicaba que había quedado profundamente impresionada por la transformación de Isabel y Ricardo, y quería contribuir al crecimiento del jardín en su honor. José, sorprendido pero conmovido, convocó una reunión para compartir la noticia. «Es gracias a doña Carmen que hemos podido expandir y ayudar a más personas», dijo a los empleados. «Su generosidad y fe en nuestra misión han hecho posible todo esto». Isabel y Ricardo, al enterarse, sintieron una profunda gratitud. Decidieron organizar un evento especial para agradecer a doña Carmen y reconocer su apoyo.
La comunidad se unió en la planificación, y el jardín se preparó para recibir a su benefactora. El día del evento, doña Carmen llegó al jardín y fue recibida con aplausos y muestras de cariño. Isabel y Ricardo le entregaron un agradecimiento especial en nombre de todos. Doña Carmen, su generosidad ha cambiado muchas vidas, dijo Isabel. Gracias por creer en nosotros y en nuestra misión. Doña Carmen, visiblemente emocionada, respondió: ver el impacto de este lugar y cómo han transformado sus vidas es la mayor recompensa. Estoy orgullosa de ustedes y del trabajo que han hecho. La revelación del donante y el reconocimiento público solidificaron aún más el espíritu de comunidad en el jardín, demostrando que la bondad y el apoyo pueden venir de los lugares más inesperados. Mientras la comunidad del jardín continuaba creciendo y prosperando, un día José recibió una visita inesperada. Era Martín, un antiguo compañero de trabajo de la mansión de los Montes, que había oído hablar de la transformación de José y del jardín. Martín, quien siempre había tratado a José con respeto y amistad, había caído en tiempos difíciles después de que la mansión fue vendida. José, he oído tantas cosas buenas sobre este lugar, dijo Martín. Estoy buscando trabajo y un lugar donde pueda encontrar paz y propósito. ¿Podrías darme una oportunidad aquí? José, feliz de ver a su viejo amigo, lo abrazó. Martín, siempre hay un lugar para ti aquí. El jardín es un lugar de segundas oportunidades y me encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. Martín se unió al equipo del jardín y rápidamente se integró, aportando su experiencia y habilidades. Su llegada fue un recordatorio de la importancia de las conexiones humanas y del poder de la amistad y la lealtad. Isabel y Ricardo recibieron a Martín con los brazos abiertos, agradecidos por tener a alguien más que comprendiera su pasado y compartiera su visión de un futuro mejor. Juntos, continuaron trabajando para expandir y mejorar el jardín, haciendo de él un lugar aún más especial y significativo para todos los que lo visitaban. La llegada de Martín no solo fortaleció al equipo, sino que también trajo nuevas ideas y perspectivas, ayudando al jardín a evolucionar y adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad. El jardín se convirtió en un verdadero refugio para aquellos que buscaban redención y una nueva oportunidad en la vida. Los años pasaron, y el jardín de José se convirtió en una institución querida en la comunidad. Personas de todas partes venían a ver el hermoso espacio que había sido creado con amor y dedicación, y a participar en los programas de rehabilitación y apoyo que cambiaban vidas. José, Isabel, Ricardo y todos los empleados trabajaban juntos, manteniendo vivo el espíritu de redención y segundas oportunidades. El jardín se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde cualquiera podía encontrar una nueva dirección y propósito. En una ceremonia especial, la comunidad decidió honrar a José por su visión y liderazgo. Durante el evento, José se dirigió a la multitud con humildad y gratitud. Este jardín es un testimonio del poder del perdón y la capacidad de cambio que todos tenemos, dijo. No podría haber hecho nada de esto sin el apoyo y el amor de todos ustedes. Isabel y Ricardo, emocionados, también hablaron. Estamos agradecidos por cada oportunidad y por cada persona que ha creído en nosotros, dijo Isabel. Este jardín ha cambiado nuestras vidas y nos ha enseñado el verdadero significado de la comunidad y el amor. El jardín continuó prosperando, y su legado se transmitió a las futuras generaciones. La historia de José, Isabel y Ricardo se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que con fe, trabajo duro y apoyo, cualquier persona puede superar sus errores y construir un futuro brillante. El jardín, con su belleza y su mensaje de esperanza, permaneció como un faro de luz para todos los que lo visitaban, recordando siempre que el respeto y la humanidad son más valiosos que cualquier riqueza material.